Yo les decía ese mismo día de Asunción de que la situación económica es una foto, pero el problema que tiene San Juan es una situación financiera. Los ingresos que ha tenido San Juan en estos tiempos van por la escalera y los gastos han ido por el ascensor. Entonces, si no tomamos medidas a corto plazo, los sanjuaninos la vamos a pasar mal. Yo les diría en términos, en este caso financieros, que si San Juan fuese un paciente estaríamos en terapia intensiva. Entonces, esto evidentemente tenemos que tomar medidas que definitivamente cambien el rumbo y que haya un crecimiento y desarrollo sustentable en el tiempo. Bueno, y ahora fundamentalmente quien tiene que hablar va a ser el ministro de Hacienda, que le va a dar la situación y el cuadro, en este caso económico y financiero de la provincia. Gracias. Hola, buen día. Bueno, un poco para explicar la situación por la que atraviesa la provincia y describirla, vamos a dividirla en tres partes. Por un lado voy a explicar lo que es la situación patrimonial, por otro lado la situación económica financiera y por otro lado lo que tiene que ver con la economía real. Cuando hablamos de situación patrimonial me refiero a cuánto recibió la provincia en cantidad de activo y pasivo al momento en que nosotros asumimos que es el 11 de diciembre. Por un lado tenemos los activos, y en ese activo vamos a considerar las disponibilidades e inversiones transitorias que van a servir para pagar obligaciones, y tenemos un total de activos de 135.000 millones, de los cuales eso parte corresponde a un fondo anticíclico de 69.000 millones, y otra parte están en cuentas que tienen una afectación específica. Entonces, por un lado tenemos el activo, que son 135.000 millones, y por otro lado tenemos el pasivo, que es la cantidad de deuda que tiene la provincia al 11 de diciembre, que es cuando subimos. Esta es una foto de ese momento, es una situación estática. Con respecto al pasivo, teníamos una deuda flotante de 34.000 millones, que la deuda flotante es la deuda de corto plazo. Después tenemos una deuda de obra pública certificada, pero que todavía no estaba ingresada en la contabilidad de la provincia, por 7.800 millones. Y después una deuda pública, que nos referimos a deuda pública, la deuda de largo plazo, en donde el vencimiento tiene que ver con más de un ejercicio, por 148.000 millones, lo que da un total de pasivo de 190.000 millones. Entonces tenemos, por un lado, un activo de 135.000 millones y por un lado un pasivo de 190.000 millones. Cuando hacemos la resta, nos da negativo por 55.000 millones. O sea, tenemos un pasivo mayor que el activo. Con respecto al pasivo de largo plazo o deuda pública, quiero hacer una puntualización, y es que el 90% de esa deuda está nominada en dólares. O sea, la provincia está obligada en dólares. Por lo tanto, cuando ha habido una devaluación, ha crecido fuertemente las obligaciones de la provincia, y en el año 2024 los servicios de la deuda, es decir, la cantidad de intereses y capital que tiene que pagar la provincia en el 2024, ha crecido fuertemente. Y esto comienza con fuerza en el mes de febrero y marzo. Eso con respecto a la situación patrimonial de la provincia, que es una situación estática a ese momento. Después tenemos la situación económica financiera, y a eso me voy a referir a cómo son los ingresos y los egresos de la provincia en un periodo de tiempo. En este caso tomamos desde el 1 de enero del 2023 a la fecha de corte, que es el 7 de diciembre, que fue el último día hábil. Y cuando analizamos estos ingresos y egresos de la provincia, vemos que los ingresos están teniendo un crecimiento por debajo de la inflación. De hecho, para graficarlo, en los últimos 3 meses, el crecimiento de los recursos coparticipables que vienen de la nación, que es la principal fuente de ingresos de la provincia, que representan el 85% de los ingresos tributarios, han crecido al 4% intermensualmente. Entonces, en los últimos 3 meses creció 4,4,4, mientras que la inflación sabemos que subió al 12, 8 y 12. Por eso el gobernador, ¿cierto?, dice, bueno, los ingresos van creciendo por escalera, y los egresos notamos que van creciendo más rápidamente que la inflación, y principalmente los gastos corrientes.
¿Cuáles han sido los ingresos de la provincia en este periodo, del 1 de enero al 7 de diciembre? 585.000 millones de pesos, aproximadamente. Los gastos, 560.000 millones, lo que da un resultado financiero casi en equilibrio, podríamos decir, de 18 millones. Entonces, a primera medida uno dice, bueno, la situación no está tan mala. Pero ¿qué pasa? Dentro de esos ingresos hay rentas que son de carácter extraordinarios, que se conforman con ahorros que tenía previamente la provincia y que han ingresado al sistema por un monto de 40.000 millones. Entonces, si yo saco eso, porque no van a seguir existiendo, porque obviamente los ahorros son finitos y en algún momento se terminan, si saco eso nos queda un resultado financiero negativo de 21.000 millones de pesos. Eso es el rojo que tendría operativamente la provincia hasta el 7 de diciembre. Eso con respecto a la situación económica financiera. Entonces, esto hace que si nosotros no tomamos rápidamente medidas para solucionar este problema, la provincia se va a ver afectada financieramente bastante. Y lo vamos a terminar con la situación de la economía real. Con respecto a la situación de la economía real, voy a hablar sobre el Producto Bruto Geográfico, que es el equivalente al PBI en la nación, es decir, es la cantidad de bienes y servicios que produce la economía de San Juan en un año. Entonces, cuando yo la comparo al Producto Bruto Geográfico del 2015 con el 2022, me da que la economía decreció un 3,7%. Es decir, que en el 2022 estamos produciendo menos que en el 2015. Es una economía más chica. Tenemos menos cantidad de bienes y servicios producidos en la provincia de San Juan. Y cuando yo miro cómo ha sido interanualmente durante todos estos 7 años, y el octavo, porque también viene en caída, tenemos que han habido 5 años de decrecimiento y 3 años de crecimiento. Cuando yo comparo esta situación, bueno, pero me dicen, bueno, ¿qué pasó en la nación? En la nación, en el mismo periodo, el crecimiento del PBI creció un 0,6%. Es decir, que mientras la nación tuvo un rendimiento pequeño, pero lo tuvo, la provincia cayó casi un 4%. Cuando analizo lo que pasó año a año respecto de la nación con la provincia, ¿qué veo? Que cuando la nación crece, la provincia crece con menos fuerza. Y cuando la nación cae, la provincia cae con más fuerza. Entonces eso termina siendo un combo que hace que el PBG provincial haya caído con mayor profundidad. Para un poco afirmar esta situación de la economía, analizamos también otro indicador que es la participación en el PBI de la economía de San Juan. En el 2015, la provincia tenía una participación del 1,11 en el PBI y en el 2022 1,06. Es decir, ha tenido una caída. ¿Eso qué significa? Que en términos relativos la economía sanjuanina ha perdido respecto a otras provincias. Sin embargo, si yo hago el análisis del PBG solamente, me quedo corto, porque hay otra medida que tenemos que tener en cuenta y es el PBG per cápita, que es un indicador de bienestar. ¿Por qué? Porque para vos mantener el mismo bienestar, la economía debiera crecer mínimamente a lo que crece la población. Entonces, la población de San Juan ha ido creciendo a un ritmo de 1,2, 1,3, 1,4, depende del año. Entonces, eso es lo que debiera crecer mínimamente el PBG. Pero por otro lado, el PBG va decreciendo, entonces eso hace que el PBG per cápita haya caído drásticamente en la provincia. A tal punto que empezamos en el 2015 con 10.517, esto está en términos dólares oficial, y terminamos con 8.354. Esto hace una caída del 20,6%. ¿Qué significa? Que los sanjuaninos son un 20,6% más pobres hoy que en el 2015. Después existen otros indicadores que también me daban la pauta de cómo está la economía de la provincia, y uno es la cantidad del empleo registrado formal. Y que noto
que hay cierto estancamiento, hay una meseta en la cantidad de empleados incorporados en el sector formal, que ronda alrededor de los 86.000 empleados. Y si tomo el promedio del nivel de asalariado del 2015 contra el 2023, me da que ha crecido un 1,69, pero acabamos de decir que debiera crecer por lo menos al ritmo de lo que va creciendo la población, entonces por eso hay menor cantidad de empleo registrado. Y lo que sí viene creciendo, y es lo que notamos en un gráfico de participación del empleo asalariado público, y es que en el 2015 la participación de ese empleo en el total era del 40% y terminamos con el 49,1% en el 2023. Eso sí creció. Otra medida que me parecía importante destacar son las exportaciones de la provincia de San Juan, porque en definitiva las exportaciones son una medida de la competitividad de la economía sanjuanina. Y bueno, ¿y qué notamos? Que también en el periodo que va, 2015 a 2022, hay una caída de casi el 17%. No tenés 5 años de crecimiento y 2 años de crecimiento. Otro indicador que también vimos y nos llamaba la atención es la cantidad de producción de vid, que también ha caído en el periodo considerado 2015-2023, considerablemente en un 27% de la producción de cristales. Bueno, la minería, también tenemos que no han habido nuevos emprendimientos, entonces la producción de oro ha ido disminuyendo. Y con respecto al turismo, también notamos cierta meseta, y eso notamos en la cantidad de plazas ocupadas. De hecho, interanualmente, 2023 contra el 2024, ha habido un decrecimiento del 9,4%. ¿Qué tenemos entonces en definitivo? Una provincia en donde hay una dinámica complicada en los ingresos y egresos que si no la arreglamos va a complicar financieramente la provincia. Y por otro lado, una economía que durante todos estos años no ha podido crecer, y una economía que no ha podido crecer va a significar mayor dependencia de la nación. Y eso hace que nos haga más vulnerables, tanto en la situación económica y también afectando a las finanzas provinciales. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea nuestra, incrementar la economía, hacer crecer la economía para lograr mayor independencia de los recursos nacionales. Eso es un poco lo que queríamos transmitir. Gobernador,